Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos donde les mostraré cómo utilizar la herramienta de armadura y asignársela a distintos elementos que nos permite, que nos entrega Revit. ¿Ya? Para comenzar el video, vamos a indagar en las configuraciones previas que se deben tener o las nociones básicas que se deben tener para poder empezar antes de colocar armaduras. ¿Ya? Primero, la plantilla o el archivo, el proyecto tiene que estar configurado según una plantilla de estructura. Podemos ver que la disciplina en la parte de propiedades de la vista, en este caso, está la disciplina de estructura, pero sobre todo tenemos elementos en la visibilidad y gráficos que nos permiten ver que hay elementos los cuales están ocultos, como son los aparatos eléctricos, los equipos mecánicos, pero elementos los cuales son de uso estructural, como los pilares, los muros, esos sí están encendidos. Por lo tanto, nos permiten tener una visión más prolija de los elementos que vamos a estar modelando, ¿ya? Por otro lado, tenemos configuraciones ya predeterminadas, donde podemos ver la familia. Nos vamos a la parte de armadura. Tenemos elementos desde las barras, formas de armadura, el gancho de armadura y tratamiento de extremo. Nos vamos a centrar principalmente en estas tres categorías, que van a ser el gancho de armadura, que llamaremos gancho de armadura al término, al doblez que va a tener al término la barra que vamos a ir configurando. ¿Ok? Por otro lado, te lo voy a cerrar. Por otro lado, tenemos la forma de armadura, la cual, siendo redundante, es la forma que puede ser doblada, las barras, según el uso estructural que pueda tener. Recordar que, por ejemplo, una barra puede estar doblada de esta manera, puede estar doblada de esta manera. Según el calculista, estas barras pueden ir doblándose según sea conveniencia. ¿Ya? Si el calculista quiere una figura de esta forma, puede ser. ¿Ya? Es el calculista responsable. Por otro lado, tenemos la categoría de barra de armadura, donde estas son las configuraciones geométricas básicas que pueden ser otorgadas a las barras de refuerzo. ¿Ya? Nativamente, el programa nos trae una serie de categorías o de familias ya cargadas, las cuales no muchas veces conversan con la norma o las barras comercialmente que uno puede encontrar en los países. ¿Ya? En este caso, en Chile, contamos con enferradura desde el 4 al 32 en el ámbito comercial común, pero se pueden generar barras de mayor diámetro, como 56 milímetros, pero para estructuras de mayor envergadura, como puede ser un puente o puede ser elementos de un túnel o cosas de ese estilo, los cuales necesitan una mayor resistencia. ¿Ya? Eh, Ciertas barras pueden ser que no tengan resalte, otras que sí, ¿ya? Puede ser el uso, que puede variar entre ser estribo, para armadura, que puede estar en barra, en rollo y así sucesivamente, ¿ya? Luego tenemos, vamos a crear una barra, así a modo de ejercicio, vamos a duplicar uno de estos, vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner 20, FI 20, FI 20, ¿ya? Y este FI 20 lo vamos a configurar. Si hacemos doble clic dentro de la familia, vamos a encontrarnos que la barra puede ser configurada con distintos parámetros. Las más importantes, o por lo menos los que vamos a trabajar ahora, van a ser estos elementos de acá. Siendo la barra de modelo, el diámetro de la barra de modelo, siendo el diámetro la forma geométrica que va a ser considerado al momento de ser modelado. Y la barra, el diámetro de barra, es como el diámetro nominal, el diámetro comercial. ¿Ya? Como recomendación personal, les recomiendo que sea el mismo valor, tanto en esos dos valores, esos dos parámetros que tengan el mismo valor. Porque en este caso vamos a usar este de acá, que es el FI 20, vamos a usar y vamos a usar 20, 20. Luego nos diferencian tres tipos de curvatura: curvatura estándar, curvatura de gancho y curvatura de estribo. ¿Ya? Aquí hace hincapié el primer diámetro de curvatura. Nos hace hincapié en cuál es el diámetro. Si yo hago un zoom de esto, obviamente esto no es directamente así, sino que esto va ahí, tiene una vueltita y luego gira.
Este radio, este radio que se produce aquí, al momento de configurar una figura, por ejemplo, ahí, acá, aquí, aquí, ya, estos diámetros, ese diámetro de curvatura está siendo demandado por eso, por este parámetro, ¿ya? Los diámetros de curvatura del gancho estándar, en cambio, está categorizado dependiendo del uso que nosotros le estemos dando, del tipo de gancho con el que terminemos. Si no, si no lo recuerdan, en los ganchos, si no se fijaron, en el tipo de gancho nosotros vamos a tener tres tipos principalmente. En verdad son dos. Vamos a tener un tipo que va a ser para un gancho de tipo estándar y un gancho de tipo estribo. ¿Por qué los diferencian en las dos? Porque eso va a depender ¿por qué? Porque las formas están categorizadas según su uso. ¿Ya? Por ejemplo, el 21 puede ser un gancho estándar, puede ser una forma estándar, por lo tanto, en la forma que tendría que obtenerse tendría que estar demandada por esta. Pero, por ejemplo, la 46 puede ser un estribo, puede ser para estribos. O sea, si yo, por ejemplo, este es un estribo, entonces este estribo, esta forma podría ser que el gancho, que vendría siendo esta curva que se genera acá, esta curva, por ejemplo, si yo vengo subiendo, ¿cierto? Yo le hago un zoom, si yo hago eso y después hago eso, esta curvatura que se genera acá viene siendo demandado, en este caso, por el de 735. Si es que yo, por ejemplo, yo viniera y hago esto, por ejemplo, ahí después para acá, este tendría siendo el de 90. Y el de 180 vendría siendo este gancho así. ¿Ya? Que tengo entendido que son poco, el más común es este. Entonces, esto, cuando estábamos hablando de estribos, se ocupan estos. Cuando estamos hablando de formas que no son estribos, usamos estos de acá. Y este también es usado para uso, pero este es igual también para estribo, pero para uso sísmico. Es por ejemplo si queremos utilizarlo a nivel para ser más específico. ¿Ok? Para eso, entonces, esa es la diferencia entre esa y esa, ¿ya? Dependiendo de la categoría en la que se encuentre la forma, ¿ya? Para efectos tenemos que la curvatura, el diámetro de curvatura está estandarizado, eso según el ICH, ¿ya? Tenemos dos tablas, una que es para gancho estándar, respectivamente, y para gancho estándar, pero para estribo, ¿ya? Cerrado de confinamiento. Entonces, todos estos parámetros, dependiendo del diámetro y del ángulo que se esté generando, va a tener un diámetro establecido. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros estamos usando uno de 20, un Fi 20, entonces debería siendo 6 veces el diámetro. 6 por 2 son 12, 120. O sea que cada uno de estos Fi tendría que ser 120, 120, 120, como mínimo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la longitud del gancho. La longitud del gancho lo vamos a llamar a la longitud que va a tener este elemento de aquí. ¿Ok? Que eso también va a variar según sea el ángulo que estamos considerando. Para ello, y a modo de resumen, les recomiendo que visiten esta página, que es la misma de Autodesk, donde explica cada uno de los parámetros que podemos encontrar dentro, pudiendo optar por una forma de cálculo automático que nos ofrece el programa, o anotándolo nosotros mismos según el uso que se le va a dar. ¿Ya? Por ejemplo, si es que, ¿a qué nos referimos con longitud de gancho? ¿A qué lo referimos con longitud de tangente y longitud de fase? Cada uno de esos parámetros está explicado según el ángulo que vamos a optar, puede ser 90, 45, 135, 180, y ahí le va asignando qué valor es el que se estaría optando. ¿Ok? Perfecto. ¿Ya? Vamos a darle a cancelar y le vamos a dar a aceptar. ¿Ya? Con eso terminamos la parte de familias. Luego, si nos vamos a este sector de acá, vamos a ver herramientas para poder colocarla. Si nosotros le damos esta opción de acá, nosotros vamos a poder colocar armaduras puntuales o de grupos, ¿ya? Y las demás herramientas, esta que sería área, camino, área de mallazo, y ahí hay una oculta que
ahí se habilita, que es lámina de mallazo. Cada una de estas son formas, herramientas que nos facilitan la colocación de las mismas de estas mismas armaduras. ¿Ya? Y finalmente, el último concepto que hay que abordar es el recubrimiento. ¿Por qué? El recubrimiento es importante ya que en este caso Revit lo aborda por elemento, eh, no por categoría, de hecho, lo aborda por elemento según uso y condición que tenga. ¿Ya? Por ejemplo, una losa estructural no va a tener el mismo uso onda, no va a tener la misma condición que un muro estructural, o que una viga, o que un pilar, y así sucesivamente entre sí. ¿Para qué hablar de las fundaciones? Las fundaciones generalmente están más severamente sometidas a las condiciones del terreno, por lo tanto necesitan recubrimientos más anchos. ¿Ya? En el caso de, si nosotros quisiéramos configurar los recubrimientos, podemos dar según el uso que se le pueda dar, ¿ya? Si nosotros queremos modificar estos valores, podemos directamente anotar, ponerle 50 o 500 o 1000, lo que queramos, siempre en milímetros. O si queremos añadir nuevos recubrimientos, podemos ir, le damos aquí añadir, lo cambiamos en vez de muros, por ejemplo, muros exteriores, y que esto tengan 25 como mínimo. Recordar que los recubrimientos mínimos también están normados a través de esta tabla, según el ICH, o también son los parámetros que te debe dar el calculista para ser considerado. Eso lo damos a aceptar. Y luego, por ejemplo, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a esto, que es un muro, nosotros podemos seleccionar el elemento. Por ejemplo, estamos ahí en la primera letra, recubrimiento, seleccionamos el elemento y automáticamente acá nos está diciendo qué recubrimiento es el que tiene asignado este elemento. Por ejemplo, en este caso, recubrimiento de armadura. No, yo quiero que tenga muros exteriores. Ahora, ¿cómo sé que este elemento tiene asociado ese recubrimiento? Porque si nos vamos a sus propiedades, tenemos que la armadura de cara exterior, interior y otras caras. O sea, esta cara de aquí, la cara de allá o las otras caras que están alrededor. Y las puedo ir variando. Por ejemplo, no, quiero que la cara inferior no sea de 25, sea de 50. Y así las voy variando y así las voy configurando. Esto es lo mismo para cada elemento que yo quisiera asignar un recubrimiento. Por ejemplo, esta va a ser de fundaciones. Pa, ahí está. ¿Ok? Eso para comenzar.